Queridos hermanos, queridas hermanas, un placer volver a verles. De verdad es una alegría poder ver muchos rostros conocidos y otros rostros que hemos venido conociendo a lo largo de estas exposiciones brillantes que Dios nos ha permitido disfrutar en este diplomado que el seminario ha organizado para bendecir a la iglesia. La verdad que estamos felices de que nos sigan acompañando en esta tarea de reflexión, de aprendizaje y, por qué no decirlo, de comunión virtual eh, de todos los que formamos parte de la amada Iglesia de Dios Séptimo Día, donde quiera que estemos. Muchas gracias, gracias hermanos, principalmente en Argentina y en otros países que amablemente pudieron conectarse y compartir con nosotros. Aquí rompemos todas barreras geográficas y de país y de idiomas. Aquí somos una sola familia, la gran familia de Dios. Todos somos hermanos y hermanas de un mismo papá y también somos siervos y siervas solo de Jesucristo. Así es que me place poder darles a todos ustedes, hermanos y hermanas, la más cordial bienvenida a nuestra cuarta y última ponencia que tendremos de este diplomado que, gracias a Dios, ha sido una bendición para todos nosotros. Y antes de seguir y de escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas, quisiera pedirle a la maestra consagrada Karina Boyko, alumna del segundo año del seminario, que pueda abrir su micrófono y vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir a Dios su bendición para que en esta noche, como en las otras que hemos tenido, podamos sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Adelante, hermana Karina. Buenas noches a todos y bueno, pido que mantengamos reverencia y podemos estar orando por esta ponencia. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro. Te agradecemos, Señor, porque tú siempre nos guías, nos guardas en todo momento. Te estoy pidiendo, Señor, para que tú estés guiando a nuestro pastor Ausencio en esta última ponencia que tenemos en el día de hoy, Señor. Que tú también nos des apertura de la mente, apertura del corazón para poder aprender y así llevar también tu palabra hacia el mundo que tanto lo necesita, Señor. Te agradecemos, Señor, infinitamente y te pido que tú estés bendiciendo a cada uno de nosotros y en especial a nuestro pastor Ausencio. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Karina. Hermanos, antes de poder avanzar, quisiera pedirles un favor muy grande para efectos de la memoria que el seminario tiene respecto de las actividades que llevamos a cabo. Quisiera suplicar a los hermanos que tienen sus cámaras apagadas, si por algún momento pudiesen encenderlas para poder tomar la foto oficial, la foto oficial de todos. Y como decía el pastor Ausencio, no imaginarnos cómo son, sino poder verlos solamente un momento, hermanos, todos tan lindos, todos tan bien peinados, todos tan reprolijos. Así que solo un momento. Muy bien, muchas gracias. Un momentito, traten de sonreír un poco para que los demás vean que estamos felices. Un segundo más en lo que seguimos tomando las fotografías que necesitamos. Muy bien, van abriendo sus cámaras. Pero qué lindos todos, hermanos, no puede ser. Pensé que no había belleza en el diplomado. Bueno, un segundito más. Muy bien, vamos a esperar si alguien por ahí está medio dormido y no quiere abrir su cámara. Bueno, a quien no tenga cámara no se preocupe. Igual puede mandarnos una fotito autografiada. Muy bien, un segundo. Y me parece que estamos todos
capturados. Muchas gracias, hermanos. Si quieren mantenerla así, está bien, no se preocupen. Ya nos dimos cuenta que todos están lindos. Ajá. Pero bueno, muchas gracias. Gracias por atender esta indicación. Bueno, hermanos, queremos cerrar este espacio de reflexiones eh, con una reflexión que sí o sí debemos encarar. Una reflexión que no solamente debe quedar en el concepto de la primera ponencia que tuvimos sobre las convicciones de las primeras comunidades cristianas que tuvieron sobre Jesús. No solamente, hermanos, debemos quedarnos en la idea y en la premisa fundamental de que es deber de la iglesia compartir la buena noticia de Jesucristo, como lo vimos en la segunda ponencia. Pero también, hermanos, creo que no solamente tenemos que reflexionar sobre la apertura del corazón, de la mente, del alma, de los brazos para recibir al pecador, a la pecadora, en cualquier condición que estos se encuentren, porque nosotros también fuimos recibidos por la gracia de Jesucristo y su amor no nos rechazó, sino me parece fundamental cerrar este diplomado trayendo como reflexión la pregunta fundamental que hace Jesús a sus discípulos en la confesión cristológica más importante que recoge el Evangelio de Mateo, cuando le pregunta a sus discípulos quién dice la gente que yo soy. Y hay varias respuestas, pero Jesús da una respuesta que apunta directamente al corazón de ellos. Y yo confío plenamente que esa misma pregunta va a dispararse directamente al corazón de cada uno de nosotros, hermanos, de cada uno de ustedes, de los que estamos detrás de estas pantallas. Y creo que Dios hará cosas maravillosas a través de esta reflexión. La ponencia se ha titulado ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Necesitamos reconocer, hermanos, nuestra necesidad de una reevangelización personal. Aceptamos con mucha honestidad que muchos de nuestros miembros de iglesia solamente son o somos cristianos de nombre, pero no en la práctica. Solo somos cristianos de sábado y del templo. Muchos crecimos con la idea de que ser evangelizados necesariamente tendríamos que ser adoctrinados. Y no es que esté mal, solo que hemos invertido el orden de prioridades. Hoy hemos reducido el evangelio a nuestros dogmas eclesiales, a nuestros credos, y no hemos dejado que nuestras vidas vivan plenamente a Jesús, ¿no? Que eso es lo que pretendemos. Necesitamos volver a enamorarnos de Él, que Él sea nuestra prioridad y nuestra salvación. El evangelio nos transforma y nos llena de su espíritu. Cada hombre y mujer debe tener una respuesta sobre quién es Jesús para nosotros hoy. Y este desafío, quien a nombre del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios y de todo el equipo de trabajo, quiere agradecer profundamente a un pastor muy, muy querido por todos nosotros, amado y respetado, que haya aceptado el desafío para compartir estas reflexiones con todos nosotros. Le damos la bienvenida al pastor Ausencio Arroyo, al cual, como dije anteriormente, agradecemos muchísimo, querido pastor, que haya aceptado este desafío. Sé que usted se siente feliz entre nosotros porque reconoce muchos afectos en muchos de los rostros que usted mira y es muy recíproco el sentimiento hacia usted. Creo que el pastor no merece tanta presentación en el sentido no de que no lo merezca, sino porque es ampliamente conocido y que poco de lo que digamos de él supera en mucho lo que es en su calidad como siervo de Jesucristo.
Sin embargo, todos sabemos que el pastor Ausencio es alguien que ha trabajado durante muchos años en México, también en Argentina. Es un pastor que actualmente está como director del área pastoral de la iglesia en México. Es escritor, conferencista, pastor y sobre todo un buen amigo. Sin más preámbulo, querido pastor, quiero concederte la palabra, nuevamente agradecerte y desearte que Dios te bendiga. El tiempo es tuyo, pastor, por favor. Te agradezco mucho, Pastor Abraham, la invitación y aprecio la oportunidad de mirarles. No mencioné de nombre a la mayoría de ustedes, pero me alegra mucho saber que están ahí, saber que su fe se mantiene con fortaleza, con convicción y que están siguiendo a Jesús en su ámbito, en su contexto, y celebro su fe y lo que Dios ha hecho en ustedes. Gracias a Dios por estos programas y vamos a proceder. Ya nuestro hermano presentó el título de esta charla. Espero haber atinado con respecto a la inquietud que había para lo que sería la presentación de este tema, aunque mientras estaba preparándolo, me dije a mí mismo, porque estaba con algunas cuestiones simultáneamente y con varios aspectos que tenía que revisar de manera adecuada. Me pregunté por cuál camino de la vanidad acepté dar el tema, porque era muy desafiante y es muy confrontativo para mí también, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Porque una cosa es predicar de Jesús y otra cosa es mirarme frente al espejo si realmente estoy siguiendo a Jesús o no. Bueno, voy a compartir las diapositivas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Quiero empezar con una cita de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, que fue hecho película. Él era ateo, agnóstico y tuvo su conversión. Él era profesor universitario en la Universidad de Oxford. Él abordaba todo lo que tenía que ver con lengua y literatura inglesa y fue una persona que nos dejó un enorme legado. Dice en parte de una serie de preguntas que él se hace o planteamientos en un librito que se llama Mero Cristianismo. Estamos tratando aquí de evitar que alguien diga la mayor de las tonterías que a menudo se han dicho en cuanto a él, se está refiriendo a Jesús. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro de moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Esto es algo que no deberíamos decir. El hombre que sin ser más que hombre haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo, no es un gran moralista. O bien, es un lunático que está al mismo nivel del que dice que es un huevo o el diablo del infierno. Y tú puedes hacer tu elección. O bien, este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Escarnécele como a un insensato, escúpelo y mátalo como a un demonio, o cae a sus pies y proclámalo como Señor y Dios. Pero no asumamos la actitud condescendiente de decir que fue un gran maestro de la humanidad. Él no nos proporciona campo para tal actitud. No fue eso lo que él intentó. Nos enfrentamos entonces a una alternativa aterradora. El hombre del cual estamos hablando o bien fue y es
lo que él dijo que era, o era un lunático o algo peor. A mí me parece obvio que no fue ni un lunático ni un chiflado. Por consiguiente, por extraño o terrible que el asunto nos parezca, hemos de aceptar el punto de vista de que él era y es Dios. Dios ha desembarcado en forma humana en este mundo. A lo largo de los últimos 40 años, quizá un poco más ya, desde los 50, ha habido una revisión acerca de quién fue Jesús. Allá por el siglo XVIII, 1700 y tantos, un teólogo, filósofo, David Strauss, empezó a hacer preguntas sobre quién era realmente Jesús, quién fue realmente Jesús. Hizo una serie de investigaciones sobre la vida de Jesús y llegó a la conclusión de que no se podía conocer la vida de Jesús, no se podía saber quién habría sido Jesús. Y luego, a principios del siglo XX, vino otra vez la búsqueda del Jesús histórico para tratar de indagar quién fue realmente Jesús, qué clase de persona fue, cuál era su ideología, qué es lo que realmente hizo, porque surgió durante los años previos la idea de que muchos de los relatos de los evangelios eran mitos, y por mito mucha gente entendió que eran mentiras, que eran construcciones hipotéticas o teóricas acerca de quién era Jesús, puesto que no había ninguna evidencia histórica, no había datos, no había aspectos en donde se afianzara la enseñanza cristiana. Entonces se concluyó que era una construcción de los discípulos, de los seguidores de Jesús. Y a partir de los años 50 hacia acá, ha venido una serie de explicaciones que algunos eruditos, entre comillas, han tratado de postular como quién era realmente Jesús. Bueno, no voy a detenerme demasiado en esto, pero solo para que entendamos que mucha gente se pregunta quién es Jesús. Y en esa indagación, a veces hay la curiosidad intelectual, otras veces hay el interés de ver a quién realmente están siguiendo o a quién le están diciendo que no. Para algunos, Jesús fue un filósofo cínico itinerante. Los filósofos cínicos eran personas que planteaban que no había que querer nada en este mundo, no había que amar nada en este mundo, no había que aferrarse, tener apegos, simplemente había que pasar la vida como viniera, tomarla como viniera y no desear nada para no estar decepcionado, no esperar nada de nadie para no estar desilusionado. Y algunos dicen que Jesús era semejante a un filósofo cínico, como lo habría sido Diógenes o lo habrían sido muchos otros entre los griegos o entre los romanos. Para unos más, Jesús es una figura carismática, una persona que tenía una gran capacidad de influencia en la mente, en la actitud, en la disposición de las personas, y esa influencia carismática él la empleó para ser un líder, para guiar, para alentar, para postular una propuesta de un mensaje renovador, lleno de ilusiones, una figura carismática. Otros más dicen que él fue un profeta escatológico. Lo escatológico tiene que ver con el fin del mundo o el fin de una era. Así que algunos verían en Jesús un profeta que anunciaba el final de todas las cosas, el final de esta era. Ya viene el punto culminante de esta historia, dice Jesús, Marcos capítulo 13, Mateo también de los últimos capítulos, 24, 25, un profeta que anuncia el final de esta era. Y entonces, como anuncia
un final, una conclusión de una era, pues hay una especie de ética de iterim, una ética radical debido a circunstancias muy definidas de que todo habrá de terminar. Hay quienes también dicen que él era un profeta de cambio social, alguien que anunciaba una inversión de valores, un cambio en la situación de las relaciones sociales. Él vino a transformar la condición en la que estaban los pobres, los enfermos, los marginados, las mujeres, los niños. Él trajo un cambio a todos los desamparados. Pero también hay quien le ve como el profeta de Sofía. Sofía tiene que ver con la sabiduría, un concepto que se refiere a tener la respuesta en las determinadas circunstancias en las que se vive. Y se mira a Jesús luego como ese hijo de Sofía, o sea, hijo de la sabiduría, más que profeta, hijo de Sofía, como alguien que ha venido con una comprensión de la vida, un entendimiento de la existencia, de las relaciones, y que trae una propuesta muy renovadora. Y finalmente hay también quien le vio como el judío mesiánico, a alguien que viene para el pueblo como el Mesías, como el que trae el anuncio de una nueva era, el cumplimiento del estado de Shalom, donde imperará la justicia. Es Jesucristo el que anuncia la llegada del reino de Dios con todas sus dimensiones, con todos sus aspectos que involucra. Muchos entre los judíos esperan al reino mesiánico o al rey mesiánico, pero había una diversidad de matices acerca de cómo debería venir ese rey mesiánico. Para algunos, el Mesías tendría que venir a semejanza de Moisés, con una serie de nuevas leyes, o tendría que venir como Elías, como un profeta con la capacidad de hacer milagros, o vendría como Salomón con riqueza, lleno de gloria, o vendría a la manera de Efraín como el que habría unido a sus hermanos, a todas las tribus, o vendría como David, como un rey lleno de victorias, etcétera. Había una diversidad de entendimientos de cómo debería ser el Mesías. ¿Sorprendió el Mesías? ¿Sorprendió Jesús como Mesías? Porque él se manifiesta como el siervo sufriente que describe el texto de Isaías. Un siervo que está dispuesto al sacrificio, a la renuncia, a pasar por el dolor, con tal de que él realice el llamado de Dios, cumpla la voluntad de Dios. Y bueno, estas son algunas de los análisis, de las ideas que han tenido diferentes personas a lo largo de los últimos años, y es un debate que existe hasta el día de hoy en el círculo teológico. Hay un movimiento que se llama Seminario Jesús, Jesus Seminar en inglés, que hace investigaciones y bueno, uno de los libros de este seminario, de alguno de sus autores, dice que en realidad no se puede afirmar que las palabras que contengan los evangelios sean palabras auténticas de Jesús, que quizás solo un 5% de lo que dicen los evangelios sea realmente de Jesús. Pero la pregunta es, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Jesús es el anunciador de buenas nuevas, de una noticia distinta, una noticia diferente. Frente al mensaje de Jesús, habría un pensamiento distinto, porque Jesús es alguien que trae doctrinas radicales sobre el ser humano, sobre la forma de tratarse, sobre los valores, sobre lo que realmente hemos de buscar como esencial en la vida. Y frente a ese mensaje de Jesús, nosotros hallaríamos
una serie de ideas que describen lo que son muchas épocas del ser humano, entre estas la nuestra. ¿Qué es lo que busca el ser humano? El ser humano esperaría de Jesús un mensaje así: felices los ambiciosos porque prosperan en el mundo. Felices los endurecidos porque nunca permiten que la vida los hiera. Felices los que se quejan porque acaban saliéndose con la suya. Felices los indiferentes porque nunca se preocupan por sus pecados. Felices los que esclavizan a los demás porque es los conocedores del mundo, porque saben por dónde ir. Felices los que causan problemas porque hacen que los demás tomen nota de ellos. Cuando leía sobre estas ideas, me parecía que está describiendo nuestra época, nuestro tiempo. En nuestra época hay corazones llenos de ambición, de indiferencia, de un deseo de poder, de ponerse encima de los demás, que las teologías que se han ido conformando en los últimos años muchas veces deforman lo que es la esencia del Evangelio. Frente a estas situaciones, nosotros nos preguntamos, ¿quién es Jesús? Lo primero que debemos reconocer es que Cristo representa para nosotros el fundamento y el centro de la fe. Nuestra fe está basada esencialmente en lo que es la persona, los actos y el mensaje de Jesucristo. Esta es la esencia del Evangelio. Por lo tanto, no es algo secundario, no es una pregunta irrelevante, es la pregunta clave. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Qué representa Jesús? Jesucristo, en la descripción que hacen los evangelios, representa, y no solo los evangelios, también en toda la teología del Nuevo Testamento, representa la iniciativa del Padre amoroso. Él representa la decisión de Dios de rescatar a su mundo, de salvar a su mundo. Es la disposición del Padre de enviar a su Hijo, de dar lo mejor que tiene para propiciar la reconciliación, para hacer posible el reencuentro del ser humano con Dios. Por lo tanto, vemos a un Padre, a un Dios amoroso, no impasible, es decir, no sin sentimientos, no indiferente, no apático, como sería la descripción entre los dioses griegos. Para los griegos, un ser divino sería un ser que es perfecto, que ya no se conmueve por lo que le pasa a otros, que no sufre por lo que le pasa a otros y menos por seres inferiores. Pero lo que vemos en los evangelios es la descripción de un Dios que se duele por la condición humana y que está tan afectado que envía lo mejor que tiene, que es a su Hijo que está junto a él en la gloria, para la redención del ser humano. Creo que se han pintado muchas escenas de esto, se han descrito muchas cosas. Podemos recordarnos la pintura de Rembrandt sobre el padre amoroso, un padre enfermo de amor, un padre enfermo de amor, dirá algún poeta, cuando en la figura de la descripción del hijo pródigo, un anciano, quizá ya ciego, con los dedos torcidos, pone sus manos sobre los hombros de su hijo que lo ha mancillado, que lo ha deshonrado. Pero ese es Dios, Dios en busca del ser humano y de un hombre que en cierto sentido no vale la pena, no es lo mejor que puede existir sobre el universo. Pero este es Dios. Y eso es lo que nos representa Jesucristo. Además, también en Jesús nosotros
vemos cómo es que Dios quiere hacerse agradable a los hombres. Es su disposición, es su plan, es su propósito. Este mundo está en sus manos y Dios tiene un propósito con el mundo, y es Él quien quiere hacerse cercano y quiere, por medio del amor, conquistar el corazón de la humanidad. Él, si quisiera, podría traer un desastre, podría traer una catástrofe sobre la humanidad completa, llenarnos de terror y hacer que nos humillemos, pero Él no lo hace de esa forma. Su estrategia es buscar hacerse agradable a nosotros, hacerse accesible para nosotros. Es como dice en el texto de Oseas, del profeta Oseas, cuando Dios está enojado por la infidelidad del pueblo, en un momento dice, ya no quiero saber más de ustedes, ya no quiero escucharlos. Y unos versículos más adelante dice, pero ¿cómo podré olvidarte, oh Efraín? ¿Cómo podré dejarte? En versículos antes había dicho, te llevaré al desierto, te enamoraré de nuevo y enviaré lazos de amor sobre ti. Es Dios quien quiere hacerse agradable. En tercer lugar, en Cristo nosotros vemos el costo de la salvación, el alto precio que tuvo para Dios enviar a su Hijo y para Cristo ir a la cruz en ese sacrificio para redimirnos. Y en cuarto lugar, vemos el Dios que se hace cercano. No es un Dios distante, no es un Dios inaccesible, es un Dios que se nos hace cercano. ¿Qué tan cerca está Dios? Dirá una oración. O dirá un himno, Dios está a la distancia de una oración. ¿Qué tan lejos está Dios? Para alguien que ha sido rebelde, necio a la voluntad de Dios, en el momento que la persona se da la vuelta, Dios está ahí. Dios va tras nosotros, o Dios está caminando al lado nuestro. Dios se ha hecho cercano en Jesucristo, y Jesús es la imagen del Dios invisible. En Él se nos representa, se nos hace cercano. En el texto bíblico hay varias características de Jesús, y quiero mencionarlos porque cuando nosotros decimos sí o no a Jesús, es decirle sí o no a este Jesús, no al Jesús que nos imaginamos, no al Jesús que construye la fantasía o que construye en algún momento una ideología, una cultura. El Jesús de ciertos ámbitos culturales es muy atractivo, puede ser muy lleno de un carácter festivo, lleno de alegría, como el Jesús de la Navidad o el Jesús de la Pascua. Este es un Jesús que tiene que ver con la búsqueda de valores humanos o de anhelos humanos. Pero en el texto bíblico nosotros hallamos estos elementos que tienen que ver con Jesús. ¿Cómo es Jesús? En la manera que se nos cuenta la vida de él, los relatos que hay sobre él, estos son los aspectos que me parecen más trascendentes. Por ejemplo, en su nacimiento, es el nacimiento de un rey pobre. El Dios que está junto al Padre deja su trono, su lugar de gloria, y viene a nacer en un establo. Viene a nacer en un lugar donde guardaban las ovejas, las vacas en el tiempo del invierno. Lo que nosotros observamos en lo que es Jesús, hay una inversión de valores, hay un cambio de valores, mientras que los seres humanos estamos buscando el poder, la grandeza, la riqueza, la prosperidad, mientras los seres humanos estamos buscando nuestra buena fama,
de buena cuna. Jesús viene en un cambio de valores, porque Él adopta la vida más sencilla, la más sencilla, la vida de un pobre, la vida de un ser necesitado, en una familia necesitada. Él no viene a nacer en el palacio de Herodes, menos en el palacio del César. Él no viene a nacer como hijo del faraón. Él viene a nacer como el hijo de una familia pobre, el primer hijo de una jovencita, de un hombre de escasos recursos que no encuentran ni siquiera dónde hospedarse. Bueno, hay una inversión, un cambio de valores. En Jesús, nosotros vemos el trabajo de carpintero. Como buen judío, él tiene un trabajo. Su trabajo es la carpintería. Él no viene en el ideal romano de ser señor, de tener riqueza para poder dedicarse a la política, a la filosofía. Es alguien que tiene que ganarse el pan cotidiano. Y en esto él dignifica el trabajo manual. El trabajo de un campesino, de un mecánico, el trabajo de un albañil. Él dignifica el trabajo, porque lo que él hace es el modelo, el paradigma de lo que Dios quiere que conozcamos de sí mismo. El trabajo se observa lo que se reconoce como positivo y lo que se establece como reconocimiento y honor de los seres humanos. Otra característica es ese acercamiento a los intocables. Toda sociedad tiene una confrontación entre la pureza y la impureza, entre los puros y los impuros. Dice alguien que más que la lucha de clases sociales entre pobres y ricos, las sociedades se han conformado en una pugna entre los puros y los impuros. En nuestras sociedades, en nuestras culturas, hay criterios de la pureza, y esos criterios de la pureza dan una idea de superioridad, y los que tienen la categoría de ser impuros son los de abajo, son los indignos, son los que no merecen. Pero nosotros vemos que cuando Jesús, en su vida, en su ámbito humano, él vino a estar con los enfermos, se acercó a los que estaban marcados por una condición, como los sordos, como los ciegos, a los cuales en su religión se les consideraba inmundos, impuros, manchados. Los endemoniados eran intocables. Los mismos publicanos eran intocables. Y vemos a Jesús sentándose a la mesa con esos intocables. Esos intocables, en algunos ámbitos, son los migrantes, o son los alcohólicos, o son los adictos a las drogas, o son los de cierto color de piel. Sentarse con esos que son marcados en su contexto es el rompimiento de las estructuras, porque lo que vemos en Jesús es el acto de la compasión, el principio de la compasión. La compasión es ponerse en los pies del otro, ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Meterse en su realidad, en su condición. Otra cosa más que también es muy interesante
es que en Jesús vemos la no resistencia. La no resistencia es el espíritu del pacifismo. Jesús no es violento, aunque es fuerte, aunque es recio, cuando tiene que serlo, como cuando derriba la mesa de los cambistas porque hicieron del patio del templo un lugar de negocios para enriquecerse por corrupción. Jesús derriba esa mesa. Jesús tiene el coraje, el valor moral de enfrentarse a los disidentes, a los fariseos, a los saduceos, a las mismas autoridades romanas, a las autoridades judías. Tiene el valor de poner la cara frente a ellos, pero él es pacifista porque no se desquita, porque no tiende trampas, porque no busca la venganza. Yo he pensado que si hubiese estado en el lugar de Jesús y yo hubiese resucitado, el día siguiente de mi resurrección, la noche siguiente, yo habría ido a jalarle los pies a Herodes y también al sumo sacerdote. Me le hubiera aparecido allí para darles un susto y provocarles un infarto. Pero Jesús no hace eso. No va y se desquita. No emprende una campaña de venganza letal contra sus enemigos. Él, después de la resurrección, enfoca sus encuentros con los amigos, porque son a los que quiere confortar, son los que quiere abrazar, renovar. En Jesús vemos también a un Jesús de brazos abiertos, esa aceptación de los pequeños, de los que no cuentan en la sociedad. Jesús les da un lugar, los pone en el centro y les dice, estos son modelo para todos. Hay que ser niños para ser parte del reino de Dios. Hay que ser niños, y abre los brazos. ¿Por qué en las sociedades de su tiempo los niños no tenían lugar? Un niño ya es una persona, está en desarrollo, pero ya es una persona total, completa, que habrá de madurar, que habrá de alcanzar unas alturas, sin duda, pero ya en él está la imagen de Dios, la dignidad de Dios. Vemos en los actos de Jesús como el lavamiento de pies, el carácter humilde, esa disposición de servir, El lavamiento de pies que lo hacían los esclavos, que lo hacían los niños o a veces las mujeres de la casa, pero no, nunca el jefe de la familia. Jesús dice, pues yo, siendo su Señor, les pongo el ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también lo hagan. El carácter humilde de Jesús. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? ¿Es Jesús un medio para conseguir dinero? ¿Es Jesús un instrumento para conseguir una vida fácil? ¿Es Jesús una manera de aliviar el dolor? ¿Es Jesús una consolación ante las pérdidas? ¿Es Jesús una manera de conseguir pacificar nuestras culpas? ¿O es Jesús quien permanentemente nos desafía en contra de la tendencia a acomodarnos a lo que nos agrada, a la zona de confort? Tenemos más. La cruz de Jesús es la expresión más profunda del amor de Dios. Porque ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Hasta dónde Jesús estuvo dispuesto a ir? Hasta el final, hasta el final. Pedro le dice a Jesús cuando Jesús dice, es hora de que vayamos a Jerusalén. Señor, pero si acabamos de venir de allá y procuraban matarte, no vayas. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. La tentación del diablo es hacer solamente lo que nos agrada sin cumplir el llamado, cuando ese llamado implica sacrificio. La cruz de Jesús
demuestra hasta dónde estuvo dispuesto a ir para redimirnos, pero también nos señala, si queremos seguirle, hasta dónde habríamos de estar dispuestos a ir. Si alguno quiere ser digno de mí, tome su cruz y sígame. Luego, el evento de la resurrección habla de su victoria sobre la muerte. Él triunfó sobre todos los poderes, sobre todas las limitaciones. Él triunfó sobre todo aquello que estaba establecido como el final. El final. El Sheol era el final. El lugar de los muertos. Allí reposarían como plasmas los seres. No era clara la idea de la resurrección. En Daniel empieza a visorarse el tema de la resurrección, pero no todos creen la resurrección. Los saduceos no creen la resurrección. Pero Jesús inaugura la nueva vida. Él tiene la victoria sobre la muerte. Con esto ocurren muchas cosas. La manera como Dios confirma que Jesús es quien decía ser. Luego, tenemos su ascenso al trono. Él asciende a la diestra de Dios y es reconocido y glorificado por toda la creación. Toda rodilla se dobla delante de él, dice en el himno de Filipenses capítulo 2. Toda rodilla se postrará ante el Señor. Así que él está en el trono. Pero habrá de regresar triunfante, y ese regreso triunfante habla de que un día vendrá a establecer la justicia. La justicia. Si no hay resurrección para nosotros, entonces no hay justicia. Entonces los criminales nunca pagarán, porque muchos quedan impunes. Muchos corruptos quedan impunes. Muchos que abusan, muchos que lastiman a los demás quedan impunes. Pero un día Jesús regresará triunfante y dará a cada uno según su obra. En el juicio final seremos confrontados. Hay juicio final. No podemos caer en la disposición, en la tendencia de la salvación universal, porque los textos bíblicos nos señalan de que hay juicio de Dios para todos nosotros. Y luego tenemos la llamada a seguirlo, que es un llamado radical, es un llamado a alcanzar esa vida plena, esa vida completa en el seguimiento de Jesús. Quiero englobar acerca de Jesús. ¿Quién es Jesús? Con estos 6 elementos. Están dichos en parte en lo que ya mencionaba, pero es una manera de englobarlo. Es un amigo sin pecado de los pecadores. ¿Por qué? Estos son los desafíos para nosotros ahora. ¿Cómo ser como Jesús? ¿Cómo ser un amigo sin pecado de los pecadores? ¿Cómo puedo sentarme a tomar un café con los borrachos? ¿Cómo puedo hablarles en un tú a tú con los adictos? ¿Cómo puedo no sentir náuseas de los migrantes? ¿Cómo puedo no sentir desconfianza de los que están ascendiendo de la clase social? ¿Cómo puedo ser amigo de los impuros sin ser impuro? ¿Cómo ser un amigo sin pecado de los pecadores? Jesús es el hombre de Dios, porque es en quien Dios puso toda su gloria, porque es su Hijo de su plenitud, pero se humana, se encarna, adopta la condición de cada uno de nosotros, de toda la humanidad, y adopta la plenitud humana, y Él está dispuesto a dejar su lugar, a dejar ese espacio de gozo, de bienestar, por hacerse
cercano a nosotros. Él es el retrato de Dios. Quien quiera conocer a Dios, mire a Jesús. Jesús mismo dijo, cuando le pidió a Felipe que le mostrara al Padre, y él le dice, hace tanto que estoy con ustedes y no me han conocido, yo represento al Padre, diría Jesús, ¿eh? Él es el retrato del Padre, es el retrato de Dios. Quien quiera conocer a Dios, mire a Jesús. A Dios se le conoce por medio de Cristo. Pero en Cristo también tenemos el amante. El amante. No hay nadie que haya amado más. Es esta personalidad tan atractiva, una personalidad brillante, indomable, tierno, creativo, pero también es escurridizo. Es alguien que no se puede reducir, pero es quien representa esa disposición de amar. Primera de Juan 4:10, ¿no? Nosotros hemos aprendido a amar porque Él nos amó primero y nos amó de tal manera que estuvo dispuesto a dar a su Hijo para que muriera en la cruz. Nadie tiene mayor amor, diría Jesús, que el que dé uno su vida por sus amigos. Jesucristo es un retrato también de la humanidad, porque siendo rico se hizo pobre, siendo de condición divina se hizo esclavo, siendo puro se hizo pecador, estando lleno de vida fue hasta la muerte. Él es la representación de la humanidad, de lo débil, de lo frágil, porque Jesús, cuando uno lee los evangelios, es como un hombre frustrado, porque no hay comida, porque no hay los espacios para estar en soledad, porque siempre hay algo que se pone en su contra, siempre hay algo que está en oposición. Si hace un milagro, hay quien trata de denigrar ese milagro. Si él muestra la misericordia con un pecador, él le dice, es porque tú también eres un pecador. Si él sana a un endemoniado, le dice, tú lo haces porque eres el príncipe de los demonios. Siempre hay un intento de negar su trascendencia. Eso es el retrato de la humanidad. Asume la condición humana y finalmente traicionado por uno de sus cercanos, dejado solo, excepto por las mujeres, por el discípulo amado y Pedro que va de lejos siguiendo la pasión de Jesús. Y finalmente, hay otra imagen muy interesante en los evangelios sobre Jesús y es la de ser el sanador herido. Jesús nos cura a través de sus heridas, a través de sus cicatrices, a través de su quebranto, a través de su dolor. Por medio de su sacrificio, nosotros somos sanados. Él nos sana desde un lugar cómodo, de una torre de marfil. Él viene a estar entre los leprosos, a estar entre los hambrientos, a estar entre los marginados. Él se encuentra alrededor de ellos y se muestra como uno de ellos, y sus heridas serán la expresión más plena de su humanidad. Pero él representa estos signos. Si nosotros queremos mirar los puntos claves en la personalidad de Jesús y esos puntos que nosotros queremos imitar, que queremos vivir, hay estos 4 puntos que son para nosotros irrenunciables y que son desafiantes. Porque hoy parece que algunos cristianos quisieran decirle a Jesús que le hubiera dicho que sí a Satanás cuando Satán lo tentó en el desierto. Cuando están esas 3 tentaciones, hoy muchos cristianos
parece que le dicen a Jesús, dile que sí quieres el poder de transformar las piedras en pan. Dile que sí quieres hacer cosas espectaculares. Dile que sí quieres la prosperidad y la gloria del mundo. Hay la teología de la prosperidad, hay la búsqueda de lo espectacular en los milagros. Vengan porque es una noche de milagros. Si tienen el poder de hacer milagros, ¿por qué no lo hacen en el instante, en el momento? ¿Por qué tiene que haber toda una parafernalia? Hoy muchos quieren el poder en el nombre de Cristo. Pero ese Cristo es un Cristo muy diferente del Cristo de la Biblia, del Cristo de los Evangelios. Porque el Cristo de los Evangelios es un ser sencillo, es la sencillez. Cuando yo reviso mis ambiciones, en diferentes ámbitos, a dónde quisiera llegar, lo que quisiera tener, me siento frustrado y me confronto con la manera de vivir, la manera de ser de Jesús, y digo, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, habiendo tenido en sus manos todo el poder, habiendo estado revestido de la gloria divina, dejó todo eso para venir a ser un hombre sencillo, un carpintero de Galilea. No vivió en el palacio, pero mi ambición es a lo mejor vivir como Herodes, y entonces me siento confrontado, me siento desafiado. ¿A qué Jesús estás siguiendo? ¿A qué Jesús estás imitando? En segundo lugar, la característica de Jesús es ser accesible. Él no es arrogante, él no es orgulloso. Él, cuando la gente lo detuvo en el camino, cuando un niño lo tocó, cuando una mujer enferma lo tocó, se detuvo, estuvo cercano. Cuando le traen a una mujer pecadora, él se queda, él no corre, él se queda, es accesible, está allí junto al ser humano, se hace próximo, se hace cercano. Algunos cristianos parece que ponemos una barrera en torno de nosotros y no queremos que nada nos vaya a manchar, que nada nos vaya a contagiar. Tenemos una náusea como la náusea de la pandemia, una náusea que se nos acerque la gente, una náusea a que haya otras personas disfrutando lo mismo que nosotros. Pero Jesús es la representación de la divinidad accesible. Está allí. Fue a la casa de Zaqueo, fue a la casa de Pedro, se sentó a la mesa de los publicanos y pecadores. Es accesible. Y todavía dice, cuidado, porque el reino de Dios es una sorpresa. Los que ustedes creen que van a estar, tal vez no estén. Y los que ustedes creen que no van a estar, pues probablemente allí van a estar. Porque allí van a estar. Y Jesús en diferentes textos dice gente que parecía que no iban a estar, pero allí van a estar los ninivitas que se arrepintieron, y allí van a estar los de Sodoma y Gomorra que se arrepintieron, y allí van a estar otros que escucharon la luz o recibieron la luz de Dios y fueron alcanzados, porque Dios es accesible. Y en Jesús Dios es accesible. La tercera característica es la imagen que tenemos de que Jesús es como un fracasado, como un perdedor, como un perdedor. No lo siguen
las multitudes. No tiene todo el oro del mundo. No tiene él el poder y la influencia en su contexto social, más que su palabra poderosa y su integridad moral. Pero a los ojos de su entorno, él es un perdedor. Nosotros no queremos vernos como perdedores porque no nos queremos juntar con nadie que parezca un perdedor, con algún fracasado, con los tristes, con los afligidos. No queremos estar cerca de esas personas. Pero Jesús nos da la indicación de con quién se juntó. Y finalmente, el coraje moral, ese valor de plantarte ante la amenaza contra aquello que quiere lastimarte, pero tiene el coraje moral de decir, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi cuerpo, aquí está mi corazón, aquí está mi ser. El coraje moral de decir lo que es correcto y lo que no es correcto. El coraje moral para discriminar lo que son motivaciones corruptas. El coraje moral para confrontar cariñosamente cuando tiene que hacerlo o radicalmente también cuando así se requiere. El coraje moral de ir hasta el final en la cruz. Cuando la gente dice, si bajara de la cruz, creeríamos en él. Pero Jesús tuvo el coraje moral de permitir ir hasta el final. Jesús representa un mundo realmente nuevo. Él representa lo que aún no existe. Él nos habla de lo que habrá de ser. Él nos permite mirar el futuro con esperanza y nos permite tener claridad del presente porque nos hace confiar de que lo mejor está por venir. En Jesús vemos el nacimiento de la vida nueva, el comienzo del mundo nuevo en el poder del Espíritu, porque Él representa eso que aún no existe. Ante nuestros fracasos, ante nuestros desalientos, la resurrección de Jesús nos llena de confianza de que las pérdidas y los fracasos son temporales, pero lo que habrá de llegar será eterno. Finalmente, me refiero finalmente a la última parte, no la última diapositiva, la última parte de la presentación. ¿Cuáles son los desafíos actuales del seguimiento de Jesucristo? Bueno, toda época tiene sus definiciones culturales o sus aspectos culturales. Hoy, estos parecen ser los elementos más predominantes en la ideología, en la cultura actual. Por un lado, está la seducción de la secularización. Cada vez hay menos creyentes en Dios. Cada vez más las personas recurren menos a Dios para definir lo que es correcto, lo que se puede o no se puede hacer. Hay un proceso muy veloz de secularización. Las sociedades van desplazando a Dios y se va sentando una ideología dominante de el humanismo, de lo que es el ser humano. El humanismo tiene cosas buenas, pero el problema es cuando se convierte en el centro de todo. Hay una eliminación de lo religioso en el ámbito público, así lo vemos en el aborto, así lo vemos en la cuestión de géneros, así lo vemos en los valores morales, así lo vemos en la búsqueda predominante de cómo abordar al ser humano, donde hay una
idea del transhumanismo, donde hay una idea también de la eugenesia, donde se propugna por la eutanasia y toda una serie de cosas donde Dios va siendo desplazado. En segundo lugar, en nuestro tiempo hay una mística de la democracia, como si la democracia fuese lo perfecto, Y hay una idea de que hay que ver qué es lo que piensa la mayoría. No hay búsqueda de y qué es lo que realmente importa en base a la naturaleza, en base a los valores eternos, trascendentes, sino qué piensa la mayoría. Si la mayoría dice que está bien las sociedades inclusivas, correcto, está muy bien. Si la mayoría dice que hay que reconocer los matrimonios del mismo sexo, eso está muy bien. Bueno, es cierto que vivimos en sociedades donde no todos pensamos igual. El problema es que quieren imponernos las reglas a las minorías, y en este caso a las minorías cristianas, a las minorías de los seguidores de Jesús. En tercer lugar, hay una adoración de la libertad. Es mi derecho, reclaman muchos. Soy libre para hacerlo. Yo decido cómo hacerlo. Es mi opción, es mi preferencia. Y así en muchos ámbitos vemos cómo se realza el sentido de la libertad. Una libertad que es muy relativa y que es inducida en muchos ámbitos, ¿verdad? Porque nosotros nos creemos libres para comprar, libres para vender o libres para elegir ciertas cosas, pero en realidad no nos damos cuenta que muchas veces somos víctimas del mercado, porque cuando uno en su celular entra a una página de internet para mirar, por ejemplo, yo entré para buscar un día un calentador de gas, buscar, ¿verdad?, donde hay opciones, mejores precios, y me empezaron a llegar anuncios, ¿verdad? Calentadores de gas de tal marca y de otra marca y de esta otra marca, y cómpralo ahora porque está en oferta. Y bueno, la gente que maneja las redes sociales, que maneja el internet, mira lo que uno busca, o ya tienen robots que miran lo que uno busca y le empiezan a enviar información, ¿verdad? Y uno cree que es totalmente libre, pero en realidad está uno manipulado por el mercado, manipulado por los medios de comunicación, manipulado por los sistemas de información. Uno es una víctima sin saberlo. Y otro punto que marca nuestra sociedad es el deseo de poder, esa ansia de dominio sobre los demás. Constantemente jugamos a ser Dios, querer tener el predominio, la supremacía sobre las demás personas. Los demás, dicen algunos, son unos tontos, yo los voy a guiar, yo los voy a dirigir, les voy a decir qué hacer. Los políticos están llenos de ambición de poder y quieren manipularnos como a unos tontos. Juegan a ser dioses, pero en muchos ámbitos, algunos de nosotros también jugamos a ser dioses. Frente a eso, el seguimiento de Jesús es un llamado desafiante. Lo último que vamos a mirar es sobre los 3 seguidores de Jesús según Lucas capítulo 9 del 57 al 62. Simplemente para recordar los casos. Un primer discípulo propone a Jesús seguirle. Él no ha sido llamado. La respuesta de Jesús le indica a este hombre entusiasta que no sabe lo que está pidiendo. No puede realmente entender la dimensión de lo que está pidiendo. Ningún hombre puede desear esto por propia elección. Nadie
puede llamarse a sí mismo, dice Jesús, y queda sin respuesta su decisión. Jesús le dice, no, el llamado es de otro. Solo puedes seguir a Dios si Dios te llama. Solo puedes seguir a Jesús si Jesús te llama. El segundo discípulo, o el segundo hombre que aparece en este relato de llamados, quiere primero enterrar a su padre antes de seguir a Jesús. Este hombre está ligado a la ley, a la tradición, a la forma. Él sabe lo que quiere hacer y debe hacer ante todo, pero él cree que debe cumplir la ley y después hacer el seguimiento. Primero las normas y luego hacer el seguimiento. El tercero, igual que el primero, entiende el seguimiento como un ofrecimiento de su parte, como un propio programa de vida que él escoge, pero al contrario del primero, se juzga con derecho a poner condiciones. Y en eso se contradice primero plenamente, porque le dice, deja que primero vaya y me despida de los míos. Yo voy a ir contigo. Quiere acompañar a Jesús, pero al mismo tiempo coloca una condición entre él y Jesús. Permíteme primero. Hay algo que quiero hacer primero. Quiero seguir, pero creándose sus propias condiciones de seguimiento para él. El seguimiento es una posibilidad cuya realización supone el cumplimiento de determinadas condiciones y presupuestos. Frente a eso, la última tentación de nosotros como iglesia y la última tentación de cada uno de nosotros tiene que ver con lo siguiente. Nadie que encuentre a Jesús puede seguir siendo el mismo. La última tentación para la iglesia es la evitación del sacrificio, porque esa fue la última tentación de Jesús. Si es posible, que este vaso no pase de mí. La última tentación es el deseo de no seguir a Jesús hasta el Gólgota, pero para Jesús no podía haber gloria sin la cruz. No puede haber resurrección sin la muerte. Las tentaciones que enfrentamos son la avaricia y la lujuria del placer. La idea de buscar a toda costa pasarla bien. A veces, sin ser conscientes de ello, le decimos al tentador que sí queremos convertir las piedras en panes. Si queremos una vida llena de eventos espectaculares, queremos ser admirados. Le decimos que sí queremos la gloria inmediata, que estamos dispuestos a adorarlo para que nos dé el poder ahora. Esta es la última tentación que tenemos los creyentes. La tentación de decirle que sí a las tentaciones de Jesús, de usar el poder para nuestro beneficio, de buscar la gloria para disfrutar de la buena fama y de servirnos del poder de Dios. Solo el creyente es obediente y solo el obediente cree. Solo el verdadero creyente es obediente en el seguimiento de Jesús y solo el que es obediente cree. Esto es, solo creemos en aquello que obedecemos, no en lo que conocemos, sino en lo que obedecemos. Si quieres ser perfecto, vete, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Hay que notar 3 cosas en estas palabras dirigidas al joven. Primero, es Jesús mismo quien ordena. Jesús que hace
hace un momento alejado de su persona la atención del joven, indicándole que Dios, solo Dios es bueno. Reivindica ahora para sí el poder de pronunciar la palabra y el mandamiento definitivos. En segundo lugar, esta llamada al seguimiento requiere también ser esclarecida para que no se preste a equívocos. Es preciso que el joven se encuentre en la imposibilidad de interpretar erróneamente este seguimiento, considerándolo como una aventura ética, como un camino y estilo de vida especiales, interesantes, pero de los que, llegado el caso, podría desdecirse. Es decir, Jesús le da claramente la definición o el contenido de lo que debe hacer. No hay para dónde hacerse. Y la tercera palabra o la frase que está en esto que le dice Jesús al joven rico, Jesús vuelve a la pregunta del joven sobre lo que aún le falta. ¿Qué me falta para ser perfecto? Jesús le dice, si quieres ser perfecto. Esto podría suscitar la impresión de que efectivamente se habla aquí de una adición a lo anterior. Si quieres ser perfecto, es decir, si quieres ser pleno en la relación con Dios, toma lo que tienes, ¿verdad? Y dalo a los pobres. Quien obedece plenamente el precepto de Jesús, quien acepta sin protesta su yugo, ve aligerarse la carga que ha de llevar. Encuentra en la dulce presión de este yugo la fuerza que le ayuda a marchar sin fatiga por el buen camino. El precepto de Jesús es duro, inhumanamente duro, para el que se resiste a él, pero es suave y ligero para el que se somete voluntariamente, porque Jesús dice, mis mandamientos no son pesados. El precepto de Jesús no tiene nada que ver con una curación del alma por medio de shocks. Jesús no exige nada de nosotros sin darnos la fuerza para cumplirlo. O el precepto de Jesús nunca quiere destruir la vida, sino conservarla, robustecerla y sanarla. Así que, mis hermanos, ustedes y yo estamos desafiados no solo a responder, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro respondería, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Pero esto implica seguimiento. Seguimiento no tanto de las tradiciones, no tanto de las formas de vida, de mi cultura o mi tradición de iglesia, sino seguimiento de Jesús. El seguimiento es obediencia. Y la obediencia solo se aprende obedeciendo, no preguntando. El joven rico no aprendió, porque solo preguntó. Pero Pedro y los demás discípulos aprendieron obedeciendo. Así que este es el llamado, es el desafío que tenemos de vivir el evangelio con todo lo que esto implica. Muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Muchas gracias, querido pastor, por todas estas perlas que fuiste regando en el camino y que evidentemente sería muy difícil no llamar nuestra atención hacia la persona más importante del cosmos, su carácter, su impronta. Creo que no, cuando iniciamos este diplomado, se iniciaba con un texto de Juan que decía, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y hoy nos has refrescado seguramente estos recuerdos que los discípulos tenían décadas después de que Jesús había ascendido a los cielos y que había sido grabada y sellada en el corazón de ellos. Creo que ha sido sumamente valioso para
los participantes de este diplomado, para los que somos miembros de la Iglesia de Dios, reconocer la importancia de la existencia del Cristo histórico, que evidentemente no marcó y dejó huellas para que sus seguidores, no solo los primeros cristianos del siglo I, sino también nosotros del siglo XXI, podamos seguirle. Así que muchas gracias, querido amigo, por esto. Quisiera dar un tiempo de retroalimentación, de preguntas, de comentarios, de algo que tal vez necesitaríamos mayor claridad, mayor abundamiento. Es su tiempo, queridos hermanos. Estos espacios el seminario los crea para que juntos aprendamos, para que juntos podamos estar en sintonía con la visión del Espíritu. Y bueno, que todos nos sintamos como en casa, en familia. Y bueno, si alguno de ustedes tuviese alguna pregunta, algún comentario, por favor, con todo cariño puede hacerlo. Puede usar, insisto, la figura del emoji, de la manito, para que yo pueda mirar que alguien está queriendo tomar la palabra. ¿Mm? O directamente puede abrir su micrófono. ¿Mm? Hablen ahora o callen para siempre, hermanos. ¿Qué les pareció? ¿Qué fue lo más impactante que pudieron sentir o notar a raíz de estas expresiones que el pastor planteó? ¿Alguien quiere? Bueno, en lo que se animan, déjenme plantear algo al pastor, así vamos abriendo un poco el debate. Eh, Me llamó mucho la atención, querido amigo, y quisiera hacerte esta pregunta. Eh, Fue muy impactante para mí poder mirar el resumen de lo que planteaste como las características que encerraban el carácter de Cristo. Y en tu ponencia expresabas 4 de ellas: la sencillez del Señor, la accesibilidad con la que Él se muestra a todos. Eh, él, él es un perdedor a la vista de sus discípulos porque no es ese rey triunfante que viene a destruir Roma, pero también tiene el coraje moral de discernir lo bueno de lo malo y plantarse ante aquello que es injusto e incorrecto. Si me permitís enlazar estas 4 características que planteaste y uno de los grandes desafíos que también me llamó la atención, que tiene que ver con la seducción de la secularización, donde hoy vivimos en una época posmoderna, donde parece ser que por decreto se está queriendo anular a Dios y a Jesucristo consecuentemente como el modelo de la vida práctica. Eh, es muy fuerte el fenómeno de la secularización, más de lo que nosotros pensamos, y creo yo que la globalización lo acelera mucho más, ¿no? Y déjame hacer un engarce más con otra frase que planteabas, que dice: nadie que encuentra a Jesús puede seguir siendo el mismo. Y eso para mí es muy impactante. Aquí habemos más de 60 personas que estamos escuchando esto, que somos sometidos a esta tensión secular donde en vez de motivarnos a cultivar estas características del carácter de Cristo, nos llevan a otra cosa. Y vivimos un fenómeno secular donde muchos vivimos la fe en 4 paredes y en un tiempo, en un día, y que necesitamos reconocer la lucha que debemos o la resistencia que debemos tener ante esta secularización para que nuestra vida no sea la misma. La pregunta concreta, querido amigo, sería: ¿qué crees que tendríamos que hacer los cristianos que vivimos en esta presión, ¿no? De
vivir a Dios solamente en el ámbito privado, ¿no? Y no traspasar esas puertas. Y una pregunta anexa a esta es, ¿cuáles crees que serían las consecuencias que el cristiano, nosotros tendríamos si no resistimos a esta seducción de la secularización? ¿Cuál sería, en tu entendimiento, amigo mío, los problemas a los que entraríamos, ¿no? De no luchar para tener el carácter de Cristo. Me parece una pregunta muy amplia, con muchos matices. Creo que uno de los problemas es que es la tentación de no tener un seguimiento radical y más bien acomodarnos a la cultura religiosa, ser distintos para no llevar una carga de ser extraños al entorno. Pero Jesús resultó ser alguien extraño a su propia religión judía, porque la vivió con la gracia, con la bondad, con la compasión del carácter moral de Dios. Y así como hay una tentación de adoptar una religiosidad menos conflictiva con la cultura, pues eso nos puede llevar a asimilarnos y a que finalmente lo que significa ser cristiano, seguidor de Jesús, se corrompa y se convierta solo en algo agradable, en algo bonito, pero que no redime, porque solo el seguimiento real es lo que redime. Pareciera ser que hay una tentación de seguir a Jesús sin la cruz para ir a un reino sin resurrección, porque pareciera ser que lo único que importa es la vida presente. Y aquí es en donde nosotros tomamos decisión. O Jesús con todos sus valores, o una religiosidad ad hoc a nuestro momento, a nuestro tiempo. Creo que es muy relevante para nosotros entender el papel que tenemos como iglesia de Dios de ser la diferencia. He aprendido que al ser una iglesia distinta, tenemos el llamado de preservar ciertos valores que están arraigados en la Biblia para poder ser sal y luz. De otra forma, es apagar la luz, es dejar de ser sal para ya no ser diferente, para ya no ser distinto, y entonces es sumarnos simplemente a la mayoría. Pero en eso nosotros estaríamos renunciando al Jesús de la Biblia, al Cristo encarnado, estaríamos renunciando, porque en lo que vimos en la presentación es que él estuvo en constante confrontación, él estuvo en constante lucha, él vivía bajo sospecha, la gente trataba de atraparlo, trataba de ponerle trampas, vivía constantemente en eso, pero mantuvo su integridad. Y creo, esa es mi convicción, de que es nuestro llamado ser la diferencia, porque eso es lo único que hace que pueda ser sal en la tierra. De otra manera, ya no importarían adulterios, no importaría la vida moral que lleves,
Yo estaba viendo una serie de Netflix que se llama Greenleaf y trata de una mega iglesia. Es una familia pastoral que tiene una mega iglesia y son varias temporadas que retrata la corrupción, ¿verdad? de el interior de las familias, porque los hijos del pastor casados se relacionan con personas fuera del matrimonio, se relacionan sexualmente, o porque tienen todo un trasfondo de corrupción en el manejo del dinero. Hay todo un panorama demasiado humano en el interior de la iglesia. Y finalmente, la conclusión de esta es una serie que dice, esto no se trata de un caso real, pero se parece a muchos, ¿no? Porque precisamente hace unas 2 semanas encontraron que una iglesia en Canadá estuvo lavando dinero, enviándolo a diferentes países y lavando dinero para no pagar impuestos. Y eran miles de millones de pesos que donan la gente. ¿Y cómo lo manejan? Sin escrúpulos, todo en un sentido de ganancia. Bueno, finalmente la familia de Greenleaf entra en crisis y aprenden, se quedan sin nada y empiezan de cero, pero para decir, bueno, vamos a tratar de construir lo que es conforme a la voluntad de Dios. Nosotros estamos en este desafío, construir vida de iglesia, seguimiento de Jesús en la voluntad de Dios, en la revelación de Dios. Es que lo que Dios quiere es muy claro. Nadie puede decir, es que no entendí realmente qué es lo que Jesús quiere. ¿Qué parte del no cometerás adulterio no entiendes, ¿no? O qué parte de no debes mirar a una mujer por codiciarla en tu corazón, qué parte de eso no entiendes, ¿no? ¿Qué parte de bienaventurados los pobres no entiendes? ¿Verdad? ¿Qué parte? No es que no se comprenda, el punto es la resistencia que tenemos como humanos en nuestra vida, en el impulso carnal, y eso es lo que nos lleva a una búsqueda distinta de la vida del evangelio. Entonces, yo creo que este es el desafío. Si perdemos ese lugar en nuestros países, en los sitios donde vivimos, pronto la religión terminará siendo como en Europa, ¿no? Pues una cuestión de adorno, una cuestión para tiempos de necesidad. El punto es, ¿no? Que esa no es la manera en que Dios quiere relacionarse con nosotros, ¿no? Porque Dios no quiere ser como un objeto, una cosa que nosotros usemos. Es un ser personal que quiere relacionarse con nosotros en la espiritualidad, en el encuentro de la vida cotidiana. Esa sería mi opinión. Gracias, gracias Ausencio. Me encanta que sigas puntualizando y creo que eso es algo muy valioso en la ponencia, el tema del seguimiento y el seguimiento radical, ¿no? Creo que eso es uno de los grandes desafíos que tiene la fe cristiana. ¿Alguien, hermanos, alguien desea participar? ¿Alguien quiere comentar algo? En el chat agradece Carlos Gui por, gracias pastor por exponer estas hermosas palabras, que Dios te bendiga, el presbítero Marc Ucla, hermosa ponencia, gracias a Dios por llenar de sabiduría a sus siervos, la hermana Elcira, muchas gracias pastor, excelente ponencia, muy bien. ¿Alguien más, queridos hermanos y hermanas? Pastor Gustavo. Y buenas noches a todos. Buenas noches, Ausencio. ¿Cómo le va? Gustavo, una alegría verte. Igualmente, una alegría escucharte, como siempre, muy claro la exposición que dejas sin muchas preguntas, ¿no? Porque abarcas ampliamente, ¿no? Muy bueno. Yo creo que la parte impactante de esto es porque
La palabra dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Y el oír de la palabra de Dios nos lleva a llevar una vida de obediencia. Y como decía, ¿no? La obediencia es la que va a transformar la vida del ser humano. Y la obediencia es a la palabra. Y cuando hablamos de la palabra es entender que es la palabra de Dios, no es la palabra de la iglesia. Porque muchas veces se escucha, sí, pero tu iglesia prohíbe esto. Sí, pero tu iglesia no permite que comamos esto. Tu iglesia no permite que llevemos la vida de esta manera. Y como que la iglesia es la responsable de que si se prohíbe o si se permite, y en realidad es la obediencia a la palabra de Dios, Amén. que es lo que hizo Jesús, ¿no? Por eso Jesús dijo, yo he venido a vivir, a guardar los mandamientos de mi Padre, ¿no? Que están desde el principio, porque la salvación está en la palabra de Dios desde el principio. Entonces, realmente la confirmación que fuiste dando realmente, como dije, deja sin mucho lugar para preguntas, creo que más para poner en práctica realmente y hacer ese seguimiento. Así que muchas gracias, Ausencio, por esta exposición. Muy amable, Gustavo. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Pastor Gustavo. Bien, ¿alguien más, hermanos? Tenemos un par de minutitos antes de cerrar ya esta cuarta ponencia y consecuentemente también la jornada del diplomado. Bueno, me parece que más que preguntas, el desafío que plantea el tema es la vivencia misma, ¿no? Vivir en resistencia. Hans Kuhn decía que la iglesia que monta su carpa está siendo infiel a su llamado. Y creo que hoy nosotros necesitamos recuperar esta visión y esta pasión del evangelio en nuestras vidas y en la sociedad que nos rodea. Muy bien. Si no hay nadie más, hermanos. Bueno, pues te queremos agradecer muchísimo, Ausencio. Lo dijo claramente el pastor Gustavo. Cuando la exposición es clara, poco nos queda por preguntar. Los planteamientos que nos has dejado nos llevan pues a pedirle a Dios que nos ayude. Vivimos tiempos serios, tiempos difíciles, vivimos tiempos donde la fe se pone a prueba, donde hay muchas voces que se están levantando para anular la existencia de Jesús, consecuentemente su importancia y pertinencia como el Salvador en la vida actual. Pero oramos. Perdón, hermanos. Pues oramos a Dios para que el Espíritu de Él nos siga llevando como iglesia a no desmayar, ¿no? A resistir y a resistirlo en la confianza de que el resucitado va delante de nosotros. Queremos agradecerles, hermanos y hermanas, el que hayan tomado su tiempo para ser parte de estos diplomados. Quiero decirles que el hecho de que ustedes deseen inscribirse, manden sus datos, se conecten o vean la grabación posteriormente, pues quiero decirles que los hace ya parte del seminario. Ustedes también son parte importante de este instituto académico que tiene la Iglesia en Argentina y que nos sentimos muy honrados de que ustedes sigan confiando en este tipo de programas y actividades que tienden solamente a que juntos escuchemos la voluntad de Dios y podamos ser parte de su propósito. También quiero decirles que bueno, este es el último diplomado del 2022.
y estamos a la puerta de cerrar el año civil y nos veremos Dios mediante en esta modalidad de los diplomados el próximo 2023, que desde ya los invitamos, ¿no?, a que se vuelvan a sumar cuando vean los promocionales. Ustedes ya son parte del seminario, así es que con todo gusto estaríamos siempre para recibirles. Y si alguno desearía ser parte como alumno del seminario, quiero decirles que las puertas de esta institución están abiertas a que vivan esta experiencia de aprendizaje, donde juntos escuchemos la voz de Dios para ser siervos y siervas de Jesucristo. Esa es la misión y la visión del seminario, formar siervos y siervas. Y creo que eso es lo que hoy el mundo necesita, ¿no? Estos paradigmas importantes. Así es que pronto, hermanos, estaríamos en nuestras redes sociales mandando la información de los procesos de inscripción, las fechas, los requisitos. Usted no tenga miedo, ¿no? Muchos me decían, pastor, nosotros no nos inscribimos porque pensamos que el que se inscribe en ese programa de los estudios bíblico-pastorales es porque al final tiene que ser pastor. Y me dice, yo no quiero ser pastor, por eso no me inscribí. Y siempre decimos, no. Si después de esto el Espíritu a quien le ha dado la vocación pastoral desea ser pastor, pero más que bienvenido, será un placer. Pero este es un seminario, hermanos, que pretende potenciar los dones diversos que el Espíritu Santo ha dado a hombres y a mujeres para edificar la iglesia de Dios. Así es que están cordialmente invitados, hermanos. No hay límite de edad. Tenemos alumnos muy jovencitos, ¿no? También tenemos alumnos de edad avanzada y aún así, hermanos, la experiencia y el aprendizaje es maravillosa. Así es que los invitamos, estén pendientes en nuestras redes sociales para que sean parte de toda esta aventura, para que vivan el estrés que viven algunos de nuestros alumnos cuando tienen que rendir sus exámenes. Pero bueno, qué sé yo, la vida no siempre es fácil y tampoco nadie dijo que lo sería. Así es que están cordialmente invitados y quiero decirles también, finalmente, antes de pedirle al pastor Ausencio que pueda orar por nosotros y que pueda cerrar este tiempo, quiero decirles que a sus correos electrónicos estaremos enviando lo más pronto posible que nuestro equipo de trabajo lo permita, los certificados de asistencia a este diplomado. Si alguien, por favor, no ha recibido algún certificado de otros diplomados, escríbanme, por favor, al número de WhatsApp y con todo gusto les estaríamos enviando los que nos hagan falta. Y los de este diplomado también estaremos lo más pronto posible en sus correos enviándoselo. La gran noticia, hermanos y hermanas, es que el próximo 3 de diciembre, estén muy pendientes porque estaremos celebrando el Día Internacional del Sebaid. Por la gracia de Dios, hermanos, se ha decretado, iba a decir la palabra, se ha fijado, diría, el primer sábado del mes de diciembre de todos los años como el Día Internacional del Seminario. Y bueno, vamos a estar trabajando con los líderes, los pastores, para informarles la propuesta de actividad que tenemos para ese sábado. Les pedimos que oren por nosotros. Oren, por favor, motiven a sus iglesias a que oren por nosotros. Necesitamos que el Espíritu Santo nos siga guiando, que sea Él y no nuestras capacidades quien lo haga. Así es que estén muy pendientes de esta información y que puedan unirse, así como nos vamos a unir este sábado en torno al CMI, ¿no? En torno a esta maravillosa familia internacional del cual todos pertenecemos y ofrendaremos con gozo, con alegría. Estaremos escuchando el sermón del pastor Ramón Ruiz. Bueno, con esa misma alegría los invitamos para que el sábado 3 de diciembre puedan también estar pendientes de la actividad que con mucho amor se está preparando, todo un equipo y un equipo de trabajo que está preparando la actividad para ese sábado 3 de diciembre. Así es que desde ya los invitamos también a sumarse a este proyecto. Pues Dios los bendiga, hermanos. Dios los acompañe. Agradecemos a nombre del Consejo Académico
del Consejo de Administración, también del Consejo General Ejecutivo de nuestra amada iglesia en Argentina, por su paciencia, por su amor, por su dedicación para sumarse a este tipo de proyectos. Que el Espíritu Santo nos siga guiando, que la gracia del Todopoderoso se siga siendo presente en nuestros corazones, que el Evangelio, la buena noticia de Jesús, siga corriendo con poder y con autoridad en todos los rincones de la tierra. Que el nombre de Jesucristo sea glorificado por toda la eternidad. Muchas gracias a todos y le quiero pedir al pastor Ausencio que él pueda orar por nosotros, pueda cerrar este tiempo de enseñanza que hemos tenido. Por favor, querido pastor, te lo pediría. Claro que sí. Vamos a orar. Padre eterno, muchas gracias por haber puesto sobre nosotros tu mano, por habernos llamado a ser parte de tu familia, de este pueblo precioso donde tú cumples tu voluntad. Gracias porque has tocado nuestras vidas, nos has hecho saber, sentir que la bendición más grande es estar contigo. Te pido que guardes la vida de tus hijos e hijas, que los preserves en todos los favores que necesitan, que aquellos que se sienten fatigados, desalentados, renueven sus fuerzas en la presencia de tu Espíritu, que quienes están afligidos por alguna pérdida encuentren consolación, y quienes están siendo desafiados para cumplir llamados en tu nombre, dales la fuerza, la sabiduría, para que en todo momento la disposición de hacer tu voluntad sea lo más relevante. Queremos, Dios, que sigas bendiciendo al Sebaid y que esta institución sea un instrumento para tu gloria y bendición para tus hijos e hijas. Te agradecemos por la vida del pastor Abraham, por su esposa y por todos los que participan en la dirección del seminario, por las autoridades de la iglesia. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, generoso y vivimos en tus promesas que son inquebrantables. A estas nos aferramos ahora y siempre por Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, pastor Ausencio. Gracias, querido Amén. amigo. Gracias, muy amable. Pues Dios los bendiga a todos, hermanos. Pueden abrir sus micrófonos para saludarse y nos vemos el próximo año 2023. Dios los bendiga.